Hace un momentito, literalmente hace un momentito, si acaso 10 minutos, Alejandro Páez y su servidor, Álvaro Delgado, recibimos la primera fotografía del libro que le queremos contar a usted hoy. Izquierda. Hace un ratito, justo cuando estábamos poniéndonos de acuerdo sobre cómo iniciar lo que queremos compartir con ustedes. Izquierda. ¿Por qué izquierda? Y pues bueno, con la emoción que da, Álvaro, tener, aunque sea en fotografía, la primera fotografía del libro ya impreso, del producto de mucho trabajo, también lo tengo que decir, de mucho esfuerzo incluso en términos editoriales, porque como ustedes saben, este libro fue cancelado en el mes de abril y debió haber salido en el mes de mayo, pero ya está. Verlo sí te hace toda la diferencia. No, Álvaro. bueno, se siente una emoción. Y déjame decirle qué día es. Es el martes 15 de agosto y es el día en que por primera vez tenemos, pues todavía no físicamente, como los bebés, pero ya está en físico Izquierda. Totalmente. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Grabamos esta conversación y esta pequeña lectura que les vamos a hacer. Les queremos hablar porque tenemos lleno este lugar de libros, porque hay algunos de estos que queremos mostrarles, citarles, si es necesario citarles directamente, porque fue trabajo de mucho tiempo armar este libro que nace de la intención de contarles, de decirles a ustedes, hablarles de uno de los dos polos que se disputan el poder en México. Y el prólogo es exactamente eso, Álvaro, y yo creo que sin más empiezo. Se llama ¿Por qué izquierda? Y se los compartimos. Es la primera vez que lo vamos a leer en público y es con mucho orgullo y con mucho gusto para ustedes que nos siguen en Los Periodistas. ¿Por qué izquierda? Se llama. Y empiezo. Poco antes de entregar el borrador de la disputa por México, a finales de 2021, nos dimos cuenta que teníamos la obligación intelectual e incluso moral de escribir Izquierda 1923-2023, la terca travesía. Esto se nos confirmó apenas tuvimos contacto con la gente que acudió a las primeras presentaciones del libro. Aunque detallamos la disputa política y de proyectos por los destinos de la nación, nos dimos poco espacio para plantear cuáles son las opciones polares, distantes y contrapuestas que buscan el poder para transformar México de acuerdo con sus ideas. El primer compromiso fue buscar, documentarnos, leer, razonar, investigar, ponernos de acuerdo. Y luego nos propusimos no escribir una historia lineal de la izquierda en un siglo, que sobre eso hay literatura suficiente de politólogos e historiadores, sino reflexionar sobre lo investigado, como explica Adolfo Gili en la primera página de una de sus obras clásicas, La Revolución Interrumpida. Nadie escribe de la nada. Las obras tienen autores y los autores familia, vida propia, trayectoria profesional, experiencias y pasado. Cada uno vivimos de manera distinta nuestro paso por los medios, las lecturas que nos fuimos allegando, las personas con las que convivimos cotidianamente y las que buscamos por interés profesional o personal. Y todo impacta, por supuesto, en la manera en la que concebimos este libro. Pero hicimos lo posible porque cualquier idea que nos alejara de la verdad quedara fuera, porque esta es una revisión de hechos que se sucedieron en un siglo, no todos, sino los que consideramos que podrían hilar un argumento y arrojar luz a quienes accedan
a este documento una vez que pise la librería de novedades o de viejo, con el interés de contar con esta visión sobre la izquierda mexicana. La idea más común para describir desatinos, tropiezos y frustraciones de la izquierda ha sido, durante décadas, que no se le debe combatir porque se extingue sola. Esa frase, acomodada de distintas maneras, sostiene que la izquierda no se soporta ni a sí misma, que es tan egoísta que prefiere atrincherarse en sus ideologías que ceder por el bien común y que por eso se mantiene en el plural. Las izquierdas. No hay izquierda, se dice. Son izquierdas. Y no es para plantear una diversidad de pensamiento, que lo hay, sino para exhibir su incapacidad de dominar instintos tribales. Se concluye así que no es un proyecto, sino ideas sueltas, planes aislados, tropiezos individuales que confluyen en frustraciones colectivas. Esa manera de ver a la izquierda, por supuesto, ha servido al propósito que se le contrapone. Y hay que reconocer de entrada lo robusto del movimiento de centro derecha en México, el cual ha logrado, en una operación que acumula décadas, mantenerse unido en el poder. Su estrategia fue, durante casi un siglo, ganadora. Primero, porque arrincona los movimientos sociales para hacerlos ver como reclamos aislados e inconexos, lo que hace más fácil la tarea de combatirlos. Y segundo, porque así se deslinda de la responsabilidad de haber usado al Estado para diluirlos, usarlos, corromperlos, apresarlos, contenerlos o desaparecerlos. Y siempre en complicidad, por desgracia, con una buena parte de la prensa, con élites intelectuales, económicas y académicas. Este libro habla de una izquierda a la mexicana. Plantea ideas básicas que la cohesionan: el deseo de igualdad, la soberanía y la libertad como una emergencia, la dignificación del trabajo y un concepto incorporado con dolor: los pobres primero. Siglos de nación mexicana, y debemos repetir primero los pobres muchas veces, como conjuro, porque no se ha socializado la frase, aunque fue el lema de 3 campañas antes de que un izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, ganara por primera vez la presidencia. Los mexicanos de la clase media sabemos que los pobres deben ir primero, pero en cuanto se abre la ventana del reparto, los mandamos a la cola, por un egoísmo sembrado desde las clases de más arriba o por lo que sea. Lo que urgía contar es que la izquierda mexicana no es producto de la generación espontánea, sino de la resistencia, que ha sobrevivido durante décadas a la persecución de Estado, a la apropiación del discurso, a un partido, el Revolucionario Institucional, que devoró la revolución de 1910 para no verse obligado a cumplir sus postulados. Una izquierda que se justifica en la profunda desigualdad y en deseos de revertirla, de acabarla. Una izquierda que resistió a los asesinatos y la desaparición forzada, que durante casi 2 siglos se ha enfrentado a una corriente de pensamiento abrumadoramente dominante, hábil y acomodaticia: la derecha. Nos urgía decir que tantos muertos y tantos movimientos reprimidos han quedado en la memoria colectiva a pesar de todos los esfuerzos por borrarla, que se ha generado una especie de linaje, uno solo, que se escapa del plural peyorativo. Es izquierda, puño
en alto, una sola izquierda, con sus muchísimas faltas y errores, con sus héroes y villanos, corruptos e irreprochables. Izquierda que resistió fraudes electorales, matanzas y tortura, que muchas veces se ocultó en las cañadas o en las casuchas de madera en las sierras, y que otras veces tomó plazas y zócalos y marchó hasta desbordarse en las urnas. Izquierda 1923-2023, La terca travesía, es un libro que explica y guía a través de los accidentados caminos de un siglo. Va de Ricardo Flores Magón a Rosario Ibarra de Piedra o la comandanta Ramona, de Rubén Jaramillo a las mujeres que pelearon, resistieron y acompañaron y promovieron ideas revolucionarias. Va de Lázaro Cárdenas a Lucio Cabañas y de una niña pájaro herido de nombre Denis a los días truculentos del fraude de 2006. Transita también por una etapa de cruenta hostilidad contra la izquierda en las décadas recientes y hasta 2018. Las batallas ante y contra la derecha gobernante que, apoyada por medios y periodistas, traicionó sus proclamas cívicas y envenenó a la democracia. Este libro responde preguntas, y entre ellas, una muy necesaria. ¿Por qué, con tanta pobreza y desigualdad, la izquierda tardó tanto en ganar su primera presidencia? Y este es el prólogo, Álvaro, de este que es el segundo libro, nuestro segundo libro, que pues está seguramente para cuando ustedes están viendo ya esta lectura, que están escuchando estas palabras, seguramente ya está en librerías. Pues ese libro que les hemos decidido presentarles. Y yo diría, Álvaro, explicaría un poco, porque me corresponde el primer capítulo. Empezaría, si te parece, contando un poco de qué se trata este primer capítulo. Leo, porque vale la pena, porque si el autor lo merece y porque el libro lo merece, una primera cita con la que arrancamos, que es de Ricardo Flores Magón, escrita en junio de 1911, que dice lo siguiente, dice: quiero la igualdad, la verdadera igualdad, la económica, firme base de la libertad. Tal vez esté yo equivocado, pero protesto ante el mundo entero que soy sincero. Es por el llamado pueblo bajo por el que lucho. Que esto sea socialismo, que esto sea anarquismo. No me importan las denominaciones. Solo sé que mi conciencia está tranquila porque trabajo por la verdadera humanidad doliente, la pobre, la desheredada. Y así empieza una carta, Ricardo Flores Magón, y el libro empieza, el primer capítulo de este libro, empieza con Ricardo Flores Magón porque las crónicas narran uno de los libros, de los libros de las biografías de Ricardo Flores Magón con Claudio Lovnitz. Él narra una parte que es muy dolorosa de leer, una parte donde él detalla cómo en los últimos momentos Ricardo Flores Magón en una cárcel, pues ya lleva meses que se está literalmente pudriendo en vida porque tiene muchos padecimientos, está muy enfermo, ha luchado mucho por México, ha luchado mucho por los obreros, por los campesinos, ha dado una larga batalla y su cuerpo pues está ya muy dolido por muchas razones, entre otras, pues porque comían mal, porque los golpeaban, porque pasaban largos periodos en la prisión, porque los perseguían, porque no tenían dinero, porque pues el hecho de ser un luchador social
Es una manera de entregarse a todos menos a ti mismo ni a la familia. Y entonces ahí empieza empiezo a contar que en este primer capítulo, que ni para él ni para todos los que han luchado en este siglo ha sido fácil la vida, Álvaro. No ha sido fácil para ninguno de los luchadores, legítimos luchadores, vivir siempre a la defensa de lo poco que tienen y siempre a la defensiva del Estado, que es el principal opositor de cualquier expresión social en México y en el mundo. Y yo digo, no fue fácil para Ricardo Flores Magón, pero tampoco ha sido fácil para ninguno soportar las losas del olvido y las losas del menosprecio, porque hay que recordar, Álvaro, y ese es el arranque, que Ricardo Flores Magón siempre ha sido considerado, incluso ahora mismo, ha sido considerado un precursor de la revolución. No se le considera un revolucionario. No, para revolucionarios, Francisco y Madero. Para revolucionarios, no, hombre, Carranza. Esos son los revolucionarios. No es cierto. O sea, no es cierto. Ricardo Flores Magón no solamente disparó la primera bala y disparó las primeras balas y se enfrentaron al dictador, a Porfirio Díaz, de todas las maneras posibles, con literatura, con periódicos, publicando cosas, marchando, pasando su juventud en la prisión. No solamente se enfrentaron a Porfirio Díaz así, sino que a la hora de que estalla la revolución, ellos forman parte de ciertos batallones, pero no se chupaban el dedo. Les sonaba, siempre les sonó, que Madero y Carranza eran demasiado burgueses como finalmente sucedió, defender las verdaderas causas del proletariado, defender las verdaderas causas del campesinado. Los campesinos no iban a encontrar en la lucha que venía y en el efecto que traería esta lucha, no habrían de encontrar una respuesta a sus demandas. Eso es lo que él planteaba, fíjate, en el origen de la revolución. Y decía, no permitamos que nos estigmaticen, no permitamos que nos digan que somos anarquistas y que queremos destruir todo. No. Luchamos por causas muy puntuales. Es contra la miseria, contra la desigualdad, por la educación, por la salud. Luchamos por cosas tangibles, es lo que planteaban. Y ese es el arranque, Álvaro, del libro. Como tú lo sabes, pues tú lo revisaste como yo. No, por supuesto. Es un libro, ustedes lo verán, que no es un libro lineal, no es un libro acomodado a lo que, digamos, se ha escrito, porque la idea era, efectivamente, hacer un libro de la izquierda en la visión de dos periodistas que, por supuesto, buscan siempre el rigor en la información, pero que, por supuesto, no iban a descubrir ningún hilo negro a partir de ciertos estudios historiográficos sobre la izquierda. Por eso también hay tanta relevancia de un personaje como Ricardo Flores Magón, o los Flores Magón en su conjunto, o la relevancia que también Alejandro Páez Varela le da a un revolucionario como Jaramillo, Rubén Jaramillo, o a otras figuras también ciertamente olvidadas de la historia. A mí me correspondió atender una etapa, para mí, para ambos, y creo que para quienes nos identificamos con la izquierda, fundamental en la historia contemporánea del país. Un periodo que va del movimiento de 1968 hasta 1982. Son 15 años de transformaciones muy relevantes en nuestro país, con la cuota de sangre, sin embargo, que tiene que pagar la izquierda. Es la etapa de las libertades amordazadas,
es la etapa de las exigencias reprimidas a balazos y con muertos. Es la etapa que inicia una nueva en nuestro país con la matanza del 2 de octubre de 1968. Y es la etapa que también muestra de manera nítida cómo los antagonistas de la izquierda, la derecha, son capaces de articularse dentro y fuera del gobierno para aplastar a esa opción que ven como producto de una conjura internacional. Y es una etapa, Alejandro, que a medio siglo de distancia, me refiero al movimiento de 1968, apenas está, pienso yo, entendiéndose en la parte no solamente de la guerra sucia que inició, sino también la parte que para mucha gente ha permanecido oculta por años. Esa identificación en los sectores de derecha, en el gobierno y fuera del gobierno. Y esa también contraparte de sangre que a todos, pues a medio siglo de distancia, también es importante que nos aproximemos. Hay una comisión para esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos en un periodo de 1965 a 1990. Y qué duda cabe, y aquí lo acreditamos, que desde 1965, cuando se produce el asalto de un grupo de mexicanos a un cuartel en Chihuahua, en la ciudad de Madera, comienza una etapa en nuestro país que le costó sangre a la izquierda. Es de 1965 a 1968, un periodo en el que se incuban también, por supuesto, muchas de las condiciones que harán explosión en el movimiento del 68, que es reprimido, y luego las condiciones también que serán reprimidas, o las condiciones que conducen a otra matanza, la de 1971, que da inicio también a una etapa cruenta contra la izquierda, una persecución a balazos mediante la tortura, la desaparición, el asesinato de cuerpos del Estado mexicano, castrenses y civiles, que combaten a la ilegalidad con una ilegalidad peor, que es el abuso de poder desde el Estado. Es un periodo, el de 1968 a 1982, en el que se vaya perfilando, configurando lo que a partir de 1982 y hasta el 2018 se conoce como el modelo neoliberal. Un periodo de 4 décadas prácticamente que antecede gobiernos de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillos, no muy distintos, por cierto, a Salinas, a Zedillo, a Calderón y a Fox, tanto que represores de aquellos gobiernos se incorporaron a la represión en los gobiernos del supuesto cambio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Sí, de hecho hay, Álvaro, previo a la, digamos que el tapete que tiende ese momento que narras, pues que es un momento lleno de mucha tristeza, porque hay mucho dolor, hay mucho abuso de poder. Es básicamente el sistema dando manotazos para impedir a como dé lugar una transición hacia la democracia. Es un periodo muy largo.
en 1968, que ahí empieza Álvaro a narrar este tramo, había una lucha por una apertura democrática, porque el país aprendiera a convivir con distintas fuerzas que no coincidieran, aunque supieran que lo fundamental tenían que coincidir en la búsqueda de lo mejor para México. Pero para llegar a ese momento se dan distintos brincos y el país sufre distintos momentos, momentos de cambio que marcan la historia. Por ejemplo, un momento que nos detuvimos en detallar y que detallamos porque sabíamos que es un momento en el que se pierde una parte de la historia, es la transición lo que es primero lo que significa el gobierno del general Cárdenas, un gobierno claramente de izquierda, con un compromiso con la izquierda, y luego lo que viene en la transición, la transición de 1940, que es complicada, es muy difícil, sobre la que hay mucha literatura, y nosotros decimos, ahí se quiebra algo. El general Cárdenas está frente a la posibilidad de empujar a un personaje de izquierda, abiertamente de izquierda. Francisco J. Múgica tenía un compromiso con la izquierda, había crecido en la izquierda, y de hecho él representa, o lo diría en dos momentos importantes. Uno, es el primer revolucionario mexicano que, a las órdenes de un revolucionario muy conservador, que decide expropiar tierras. O sea, Múgica junto con Blanco expropian las primeras parcelas a oligarcas, a los dueños de una ranchería, las expropian, y Carranza se pone como loco. Venustiano Carranza le escribe, le dice que tiene que obligar, y luego a Blanco lo manda a una batalla lejos en el norte, donde termina muerto. Pero Francisco J. Múgica se enfrenta con esa decisión a un pensamiento, aun cuando él quería legítimamente a Carranza, se enfrenta con ese pensamiento de no le toquemos al reparto de tierras, espérate. No, si no estamos luchando para eso. Luego, en la Constitución, en el Constituyente del 1917, Carranza llega rodeado de conservadores a plantear una constitución conservadora, que era más o menos aderezar la constitución del dictador. Eso era lo que traían. Y entonces Francisco J. Múgica, como constituyente, y Soto y Gama, que tiene una importancia más adelante también en el constituyente y en las ideas que se van a difundir para la izquierda, entonces pelean una constitución que plantee realmente un pensamiento de izquierda, producto de una revolución que había generado muchos muertos. Después viene en el camino, viene otro episodio que es tristísimo, que tú mencionabas, Álvaro, y es el inicio propiamente de la represión, cuando se da cuenta el país que, aún con sangre, pero un proyecto de izquierda siempre tendrá que ser truncado, siempre tendrá que ser vulnerado, y es Jaramillo. A Jaramillo, a su esposa, a sus hijas, a su hijo y a otra hija, una de las hijas se salva, lo asesinan poquito antes, en realidad, de los levantamientos armados, primero la protesta estudiantil del 68, luego los movimientos armados. O sea, a Jaramillo lo asesinan en el 52. Eso alimenta inmediatamente después el asalto al cuartel de Madera. O sea, los profesores, los campesinos que participan en Madera dicen, pues nosotros, si eso le pasa a alguien que era amigo del general Cárdenas,
porque Rubén Jaramillo era amigo de Cárdenas. Sí, sí, sí. Si eso le pasa a ese, imagínense nosotros que queremos luchar por la justicia social, por la libertad, pues vámonos, como venga. Y se lanzan a tomar un cuartel, pues mal comidos, mal preparados, se atraviesan todo. De repente, cuando iban en camino hacia la toma, uno de los contingentes que iban hacia la toma cree que no es momento para hacerlo, que creen que hay una señal equivocada y se regresan, no llegan las armas, en fin, todo eso alimenta, pues termina en una matanza y en una persecución de madres, de hijos, los persiguen. Y a su vez, Madera, Álvaro, da como consecuencia, permite los levantamientos justamente de finales de 1960, principios de los 70 y todo lo que vendría después. Fíjate, qué curioso, ahora que mencionas el asalto a Cuartel de Madera, termina aquello en una matanza, efectivamente. Y el gobernador de Chihuahua en aquel entonces, Práxedis Giner Durán, pronuncia un discurso en el que destaca una frase. Es una frase vil, pero que muestra cuál era la visión que tenía el poder público en 1965. ¿Querían tierra? Pues échenles hasta que se harten. Esto lo dijo el gobernador de Chihuahua ante la fosa común en que fueron sepultados los cuerpos de Arturo Gamis y otros 7 integrantes de ese grupo popular guerrillero que mueren en ese ataque el 23 de septiembre de 1965. Y 23 de septiembre es el nombre que toma una organización guerrillera que es la suma de varios grupos que combaten al Estado, que se unifican en la ciudad de Guadalajara en 1973. Después de la matanza de 1971 del Jueves de Corpus en la Ciudad de México, ya con Luis Echeverría como presidente, después de haber participado en la matanza del 2 de octubre como secretario de Gobernación. Y en el libro también acreditamos cómo no solamente se genera esta Liga Comunista 23 de septiembre en 1973, hace exactamente 50 años, sino que también desde el gobierno, desde el Estado mexicano, se crea justamente el organismo, una organización literalmente terrorista para combatir a la Liga Comunista 23 de septiembre. La Brigada Blanca. Esta brigada integrada por soldados, por la Dirección Federal de Seguridad, por la Procuraduría General de la República de aquel entonces, por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, por la Dirección de Policía y Tránsito de la Ciudad de México. Es la Brigada Blanca, a cargo de Miguel Nazar Haro y a cargo del general Francisco Quirós Hermosillo, la que combate con las peores prácticas a la insurgencia en nuestro país. Pero no solo, sino todos los movimientos sociales, armados y no armados. Es también el año 1973, cuando es secuestrado, se intenta secuestrar al magnate Eugenio Garza Sada y cae muerto en una confusión entre los secuestradores y el comando que quiere secuestrarlo. Cae muerto junto con su chofer, junto con un guardaespaldas, en un episodio no debidamente esclarecido hasta hoy. En ese comando participa
Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, que hasta la fecha no ha aparecido. Son años convulsos. Antes del 68, con los movimientos armados que ya había en Guerrero, con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, y después del 68, con las Fuerzas de Liberación Nacional, que son el antecedente del EZLN. Son años fundamentales para entender la izquierda en nuestro país, que busca desde el gobierno una salida pacífica a la violencia con una reforma política, la de López Portillo en 1977, que efectivamente legaliza al Partido Comunista, que da inicio a otros partidos, que potencia inclusive al Partido Acción Nacional, que en 1976 no había sido capaz ni siquiera de presentar candidato presidencial. Y en apariencia es una nueva etapa, pero la izquierda, por supuesto, también con López Portillo, y más adelante también se verá, es frenada, sofocada, reprimida, aplastada. Todo esto, decíamos en el prólogo, todo esto siempre, Álvaro, con la complicidad de la prensa mexicana que ha jugado un papel muy importante en todo este siglo de disputa entre dos grandes polos en realidad. La prensa mexicana, periodistas de manera muy puntual, han sido serviles, han permitido, primero permitieron la persecución, sin decir una sola palabra, la desaparición, la muerte de activistas, de opositores políticos, y lo hicieron por dinero, básicamente. Hay en todo el libro hay un sabor siempre, y hay muchas aportaciones con respecto al papel que jugaron los grupos intelectuales y el papel que jugó también la prensa en todo este tiempo. En una parte rescatamos un episodio que es tremendo. Una semana antes de la matanza de estudiantes de Tlatelolco, Gabriel Alarcón, que era el dueño del Heraldo de México, le escribe una carta a Díaz Ordaz, donde pues, les leo un párrafo porque vale la pena para que vean ustedes el tamaño del personaje. Dice, carta de el dueño de un diario importante de la Ciudad de México, el Heraldo de México, escrita al presidente Gustavo Díaz Ordaz, poco antes de la matanza. Él había, nomás abro un contexto muy rápido, había delatado, Álvaro, fíjate nada más, a un grupo de periodistas que se habían reunido para firmar un desplegado en contra de la represión. Y él le había escrito una carta al secretario de Gobernación, que era Echeverría, con copia al señor presidente, donde le decía, señor presidente, yo mismo en persona le dije a Echeverría en dónde se estaban reuniendo estos periodistas para platicar sobre la represión, y los que se reunían del Heraldo, de mi periódico, les dije, no señores, ya no van a ir a esas reuniones, se vienen para acá. Yo mismo dice en una parte de esta carta, convencí a mis reporteros de lo desorientadora y antipatriótica que resultaría publicar ese desplegado y que no lo apoyaran. Y luego le dice, el licenciado Echeverría me dijo que gracias a la información que en detalle le di, se paró a tiempo ese asunto, y además se logró que un grupo de redactores amigos, entre comillas, hicieran una publicación de apoyo al régimen. En ocasiones, la orientación que me da nos da la guía para la noticia de 8 columnas, le dice de manera servil. Pero antes de una semana antes de la matanza, le escribe esta carta en la que le dice al presidente, antes que nada, deseo expresar a usted que la amistad y la lealtad que le profeso las antepongo ante todo, y al exponer seguidamente mi actuación en los problemas estudiantiles,
Lo hago para que no quede duda de mi buena fe y entrega a su gobierno, y muy especialmente a que respaldo abiertamente su actuación valiente, sensata y patriótica. Usted, señor presidente, me conoce y sabe que no soy falso. Estoy, lo mismo que mis hijos, con usted, y refrendamos firmemente la actuación con nuestra modesta forma de actuar, pero le pedimos su orientación para lo que enseguida expongo. Ya, dinero. Pues, O sea, y la historia es toda la historia del siglo XX en la que a todo lo que le hincamos diente en este libro está siempre con vetas, siempre de la participación de los intelectuales, de los periodistas, como parte de una cofradía aferrada a mantenerse en el poder, costara lo que costara, y siempre con cargo a la izquierda. sí, de hecho el libro pues llega hasta nuestros días, particularmente el 2018, cuando Morena, como partido de izquierda, asume el poder. ¿Cómo llegó Andrés Manuel López Obrador y Morena a la conquista de la presidencia de la República? Eso también forma parte de, ya no, pues ni siquiera del movimiento del 68, aunque ciertamente el Partido Comunista, su registro se lo hereda al PRD. Hoy el PRD sí es el heredero del registro del Partido Comunista. Nada más. Es una paradoja. Pero repasamos, documentamos en este libro, en Izquierda, cómo también la prensa, la intelectualidad, en general los medios de comunicación y quienes son, digamos, los principales pensadores de México o de la élite académica, han estado en realidad soportando generando los insumos para algo que no es izquierda, respaldando a la derecha, claro, ya de manera abierta. Y esto también es importante que se sepa, y hay que dejarlo por escrito. Esto hacemos también en Izquierda, en este libro que pues ya seguramente a la hora en que está usted escuchándonos tendrá usted en sus manos, y si no lo tiene, pues lo puede perfectamente conseguir. Cierro con un par de consideraciones. Hemos dado un acercamiento a Izquierda, simplemente un acercamiento porque, pues bueno, el libro trae, por ejemplo, la transición fallida, los años de Carlos Salinas de Gortari, el engaño del neoliberalismo. Hay capítulos completos dedicados a la traición del PAN al pueblo de México, por ejemplo, a su entrega al salinismo, sus encerronas con Salinas para obtener poder y para terminar en lo que ahora lo conocemos, que antes se enojaban tanto porque se les decía, pero que ahora es tan evidente pues, en el PRIAN, en este amasijo de intereses que todavía son dos partidos, que deberían ya fundirse en uno solo. El libro habla también sobre el levantamiento de 1994, pero también habla de lo que sucedió antes de este levantamiento, qué lleva a ese levantamiento, las luchas que fueron previas a este levantamiento y sobre todo el papel de las mujeres en la resistencia social, en distintos niveles de resistencia en este país que ha estado, y pues eso nos lleva a nuestro siguiente interés moral, intelectual, ético, profesional, que es en algún momento detallar la derecha. Pero aquí en Izquierda detallamos y tratamos de acercarnos a nivel detalle de una historia, de un movimiento que sí tiene un pedigrí. Es decir, la izquierda en México no es el PRI.
La izquierda en México no son los gobiernos revolucionarios. La izquierda en México ha sido básicamente construida desde la resistencia y hay, sí, mucho de cual la izquierda puede sentirse orgullosa porque ha habido una resistencia que ha costado y ha significado el dolor. Nos trajimos tantos libros que no nos va a dar tiempo ni siquiera de señalarlos. Yo tenía ganas de leer tramos completos de algunos de estos libros que son una maravilla. De Carlos Montemayor, unas partes espectaculares, la manera en que detalla a partir de las mujeres, en las mujeres del alba justamente, detalla, pues narra desde ellas a los caídos en el cuartel de Madera. Es algo que en algún momento ustedes tienen que leer. Este libro es para que ustedes se construyan una idea de qué ha sido la izquierda en este siglo y también que les despierte el deseo de buscar más literatura, de adentrarse a historias que se han construido de tal manera siempre para apropiarse del discurso de la izquierda, siempre para que nunca la izquierda pueda pues expresarse, leerse y salir adelante en un país que ha estado fundamentalmente en manos de la derecha. Sí, y una derecha, por cierto, que se ha coludido en los años recientes. No hablemos solamente del 2023 ni el del 2000, ni siquiera del 2006. Desde antes, por ejemplo, la matanza en los gobiernos de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, y sobre lo que un partido que se supone era opositor, el PAN, no dijo una sola palabra. Al contrario, se consolidó su connivencia con esos dos gobiernos que fueron en realidad la continuación con Vicente Fox, con Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto. Es un libro que ojalá sea del interés de usted y por supuesto nos haga llegar lo que piensa de este trabajo que con mucha gratitud le hacemos llegar a usted. Bueno, pues por último, pues vamos a promocionarlo, vamos a estar yendo a todas las ferias que nos sean posibles. Como ustedes saben, firmamos todos los libros, vamos a ir a tantos lugares como se nos invite y tengamos tiempo y podamos para presentar este libro Izquierda, del que nos sentimos muy, muy orgullosos. Y pues gracias a todos. Gracias. Hasta pronto.